Filipenses 4:13 es uno de los versículos más motivadores y citados de la Biblia. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esta declaración poderosa fue escrita por el apóstol Pablo y se encuentra en su carta a los Filipenses. A primera vista, este versículo parece ser una afirmación de autosuficiencia, pero un análisis más profundo revela una dependencia total en la fortaleza que proviene de Cristo. Exploraremos el contexto histórico y teológico de este versículo, su significado, y cómo podemos aplicarlo a nuestras vidas hoy. Para comprender plenamente Filipenses 4:13, es crucial situarlo en su contexto. Pablo escribió esta carta mientras estaba encarcelado en Roma, enfrentando circunstancias difíciles e inciertas. A pesar de su situación, la carta a los Filipenses está llena de alegría y gratitud, lo que revela la fuente interna de la fortaleza de Pablo. En el versículo anterior, Filipenses 4:12, Pablo menciona que ha aprendido a contentarse en cualquier situación, ya sea en abundancia o en necesidad. Esto establece el escenario para su declaración en el versículo 13. Veamos el versículo en detalle. Todo lo puedo. Esta frase sugiere una capacidad ilimitada, pero no se refiere a la autosuficiencia humana. En lugar de eso, Pablo está hablando de la capacidad de enfrentar cualquier circunstancia, ya sea positiva o negativa. En Cristo. Aquí radica la clave del versículo. La fuente de la capacidad de Pablo no es el mismo, sino Cristo. La preposición en indica una unión íntima y una dependencia total en Cristo. ¿Qué me fortalece? La palabra griega usada aquí es endunamó, que significa dar poder o fortalecer. No es una fortaleza inherente a Pablo, sino una que proviene de Cristo. El poder de Dios, en el versículo el poder de Dios, se manifiesta claramente en Filipenses 4:13. Primero, es un recordatorio de que nuestra fortaleza no proviene de nosotros mismos, sino de nuestra relación con Cristo. Esto nos libera de la carga de tratar de enfrentar las dificultades por nuestra cuenta. Al depender de Cristo, encontramos una fuente inagotable de poder y resiliencia. En segundo lugar, el versículo subraya la suficiencia de Cristo. No importa cuán grande sea el desafío o cuán difícil la situación, la fortaleza que Cristo nos da es suficiente. Esta seguridad nos permite enfrentar la vida con una actitud de confianza y esperanza, sabiendo que no estamos solos. ¿Cómo podemos aplicar Filipenses 4:13 en nuestras vidas diarias? Primero, es vital recordar que este versículo no es una licencia para la autosuficiencia, sino una invitación a depender más de Cristo. En lugar de confiar en nuestras propias fuerzas, debemos buscar a Cristo en oración y meditación, pidiéndole que nos fortalezca en nuestras debilidades. Además, debemos aprender a reconocer y aceptar nuestras limitaciones humanas. Al hacerlo, podemos permitir que el poder de Cristo se manifieste plenamente en nuestras vidas. Pablo mismo reconoció sus limitaciones y se regocijó en ellas porque sabía que en su debilidad, el poder de Cristo se perfeccionaba. Otro aspecto importante es la gratitud. A lo largo de la carta a los Filipenses, Pablo muestra una actitud de gratitud, incluso en medio de sus tribulaciones. Al cultivar una actitud de gratitud, podemos abrirnos más a la fortaleza que Cristo nos ofrece, reconociendo su presencia y su poder en cada aspecto de nuestras vidas. Para ilustrar el impacto de Filipenses 4:13, consideremos algunos testimonios y ejemplos prácticos. Muchas personas han encontrado consuelo y fortaleza en este versículo en momentos de enfermedad, pérdida o desafíos personales. Por ejemplo, un atleta cristiano puede recitar este versículo antes de una competencia, recordando que su capacidad de rendir al máximo proviene de Cristo. Del mismo modo, alguien que enfrenta una crisis financiera puede encontrar esperanza y dirección al confiar en la fortaleza de Cristo para superar sus dificultades. Filipenses 4:13 es más que un simple versículo inspirador. Es una declaración de dependencia total en la fortaleza de Cristo.
Nos recuerda que, sin importar las circunstancias, podemos enfrentar cualquier desafío con confianza y esperanza, porque nuestra fortaleza proviene de Cristo. Al meditar en este versículo y aplicarlo a nuestras vidas, podemos encontrar una fuente constante de poder y resiliencia, sabiendo que con Cristo todo es posible. Confiemos en su fortaleza y permitamos que su poder transforme nuestras vidas, llevándonos a superar cualquier obstáculo y alcanzar nuevas alturas en nuestra fe y esperanza.